tus misterios nos rendiremos a adorarte. Muy buenas noches, que el Señor le bendiga grandemente una vez más. Tenemos el privilegio y la bendición de poder conectarnos a través de estos medios para poder con ustedes compartir la palabra del Señor en estos tiempos desde nuestras casas. Que el Señor sea bendiciendo a cada hermano, hermana, que en este momento está empezando a conectarse. Que el Señor le bendiga grandemente, le fortalezca, sea el Señor obrando de una forma poderosa, sobrenatural, en su vida, en su casa, en su familia. Creemos que el Señor tiene el control de todas las cosas y nada a Él se le escapa. Así que en Él estamos confiados. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro en medio de las circunstancias. Dios es el único el cual nos puede ayudar y fortalecer en medio de esta pandemia en la cual se está viviendo a nivel mundial. Creemos que Dios tiene propósito extraordinario. Ojo que no ha visto, dice la palabra, no ha subido el corazón del hombre, ni oído ha escuchado. Son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos, para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, para aquellos que creen en Él, amado hermano. Dios tiene cosas extraordinarias para tu vida, para mi vida. Y en este periodo, en este tiempo, tenemos que estar confiados en Él. Él tiene el control total de tu casa, de tu familia. Él no ha perdido el lugar de autoridad. Él sigue en su trono de gobierno, de poder, para poder manifestar su voluntad en esta tierra y con mucho más en nosotros que somos sus hijos. Así que el Señor les bendiga grandemente y damos gracias al Padre por aquellos hermanos que en este momento ya se están conectando con nosotros para poder escuchar la palabra que hoy día tenemos acá preparado para cada uno de ustedes. Esperamos que sea de mucha bendición para su vida. El tema que hoy quiero hablar es con relación a la limpieza que el Señor en este tiempo está provocando a favor de nuestras vidas. Estamos en tiempos donde el Señor de forma personal y también familiar, amados hermanos, la cual Dios ha provocado llevándonos a nosotros, a las casas, para que podamos escudriñar nuestro corazón, para que podamos examinarnos, hacer una radiografía, amados hermanos, un escáner, y podamos ver toda aquella cosa que tú y yo nos damos cuenta que a Dios no le agrada. Estamos en un tiempo de limpieza. El Señor nos llevó a los hogares a poder ahí tener esa comunión y esa intimidad con nuestro Señor, pero no solamente para escuchar palabras, no solamente para orar, sino, amados hermanos, para que nos podamos limpiar. Lo que más desea el Señor de nosotros, que nos limpiemos, que ya no haya más apariencia, que no haya más estar fingiendo ser alguien que realmente no somos, que ya no sigamos siendo cristianos solamente de renombre, cristianos que profesan seguir al Señor, pero con una vida de pecado, con una vida de doble ánimo, de doble estándar, de dos pensamientos. El Señor quiere que nosotros realmente cambiemos nuestra forma de pensar, de ver las cosas y que vivamos de acuerdo a su palabra. Dice la palabra del Señor que la voluntad del Señor es nuestra santificación
y que nos dice ahí, dice, y que nos apartemos de toda fornicación. Ya hoy en día hay cristianos que están todavía en pecado, en fornicación, en adulterio, haciendo cosas que no corresponden. Amados hermanos, negocios medio raros por ahí, amados hermanos, y este ya no es el tiempo para seguir en esa condición. Es un tiempo que nosotros cambiemos, no podamos dejarnos que el Señor nos forme y dejarnos también que a través del Espíritu Santo Él nos vaya limpiando. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos da conciencia de justicia, juicio y pecado. Si Él te da la conciencia y tú tomas atención, tenlo por seguro que vas a tener un buen beneficio, un buen fruto en tu vida, porque el Espíritu Santo te va a llevar a un orden. Al orden que Dios quiere realmente que se manifieste en ti. Así que, amados hermanos, es necesario que ya estemos viviendo en estos tiempos finales, podamos preocuparnos de ver cómo está nuestra vestidura. Sabemos que Jesucristo está a la puerta por su iglesia. Él está cercano a venir a buscar a su novia, pero, amados hermanos, una novia con vestidura blanca. Una novia con vestidura limpia, sin mancha ni arruga, amados hermanos. Y por eso el Señor nos introdujo en este tiempo para que eso se pueda manifestar en nuestra vida, esa limpieza a través del poder del Espíritu Santo y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda contaminación que pueda haber en nuestro ser. Amén. Así que el Espíritu Santo está llevando, amados hermanos, una función tan importante en nosotros, en ti, en mí, de prepararnos para el encuentro con el amado. Mire qué hermoso, qué precioso la función que el Señor tiene, el Señor, el Espíritu Santo, de que Él nos está preparando. Porque, amados hermanos, el tiempo del retorno de nuestro amado Señor Jesucristo por su novia está muy cercano. Está muy cercano. Así que hay que estar preparándose. Perdón. Por tanto, amados hermanos, viendo este panorama de preparación que el Señor nos introdujo, le quiero en esta ocasión compartir una palabra que en muchos hijos de Dios está o puede estar sucediéndole. Con relación, amados hermanos, a lo que es el tormento que algunos pueden estar viviendo por sentimientos que se han provocado por diferentes situaciones, de los cuales debemos de estar buscando ya sea la sanidad y también la libertad. Hay situaciones que a veces en nuestro caminar, en nuestras vidas, se ha provocado, ya sea, póngale usted, una discusión, un conflicto entre la familia, entre la casa, entre papá, entre mamá, entre hermanos y cuanto más entre hermanos en la fe, amados hermanos, que al final preferimos dar vuelta a la página y no querer hablarle más a esa persona, a ignorarlo, pero eso, amados hermanos, empieza a provocar un daño en la vida del creyente. Tú como hijo de Dios no tienes que dejar que esos dardos que el enemigo puede decir, amado, que nos tira en ocasiones para querer provocar una situación desagradable en nuestra alma, en nuestro ser, amados hermanos, perdure en nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay gente que están viviendo atormentada, ya sea por pensamientos que les vienen constantemente a su vida y no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen descanso, están constantemente pensando siempre lo mismo, amados hermanos, y eso es algo que el enemigo ha provocado, pero en esta noche el Señor nos quiere libertar, en esta noche el Señor quiere provocar en ti la sanidad, el renuevo, la fortaleza y hacernos sentir de que Él no te ha abandonado, no te ha dejado solo, y que sea lo que tú puedas estar viviendo, la salida el Señor la tiene para ti. Entonces yo quiero hablar en esta noche, amados hermanos, con relación al tormento. El tormento se puede estar dando por pensamientos que vienen
de forma constante o repetitivo, como lo dije recién, causado por situaciones que han provocado un quiebre emocional en la vida del cristiano, acompañado de una influencia espiritual, amados hermanos, una influencia en la cual se puede llegar y muchos quizás han llegado a una depresión, incluso algunos lamentablemente han llegado hasta el suicidio por causa del tormento en la cual se encuentra el cristiano, simplemente, amados hermanos, por no querer buscar la solución que el Señor nos da a través de su palabra. Hay muchos cristianos que no les gusta escuchar la palabra, o sea, les gusta escuchar la palabra, pero no lo que realmente descubra su pecado, su condición. Muchos se molestan, muchos se creen que están bien de la forma de cómo están actuando. Muchos se creen, amados hermanos, que están buscando al Señor fervientemente, con toda la fuerza, pero están en pecado. Eso es lo que Dios ya no quiere. Eso es lo que Dios ya quiere desarraigar de la iglesia cristiana, de la iglesia de Dios, del pueblo. Eso es lo que Dios quiere ya sacar de la novia. Que cristianos realmente no sigan en condición de pecado, haciendo lo que no deben hacer. Que puedan volver en sí su conciencia, amados hermanos, y que el Señor pueda revelar la condición en la cual algunos se pueden estar encontrando. ¿Por qué, amados hermanos, digo eso? Porque hay hermanos y hermanas que creen estar bien cuando están mal. ¿Me entiende? Entonces, Dios quiere esa limpieza, amados hermanos, en nosotros en este tiempo. Es un tema totalmente diferente, amados hermanos, el que voy a pasar hoy con relación a los temas que he estado pasando anteriormente, que le he estado dándole el enfoque a lo que es la segunda venida de Cristo, tiempo escatológico, tiempos finales. Pero, amados hermanos, este tema no va a hablar realmente del tiempo escatológico o de la venida del Señor. Pero sí el trasfondo es necesario para esa preparación del retorno de nuestro Señor Jesucristo, lo que hoy día yo quiero poder exponer con la ayuda del Señor. Bueno, en todo esto yo quise hacer un paréntesis, amados hermanos, viendo el patrón que se está llevando a cabo en las iglesias o lo que está sucediendo y que en algunos pueden estar sucediendo con relación a lo que es el tormento. Veamos la palabra del tormento. Más o menos va a ser como prédica y estudio, poder conversar. Yo sé que ustedes no van a poder conversar conmigo por allá, pero quizás me pueden estar mandando algunos comentarios y lo vamos a ir leyendo a medida que vamos poniendo la palabra, pero es más conversar y poder enseñar unas cositas que tengo acá. La palabra tormento, amados hermanos, se puede definir de dos formas, ¿ya? Número uno, actos conscientes, y número dos, acciones inconscientes. La voy a explicar. Acciones conscientes, amados hermanos, son aquellos que cometen pecado, ya sea en transgresión, ya sea en pecado de iniquidad, pero lo hacen de forma consciente, saben ellos que lo que están haciendo no está bien. ¿Me entiendes? Saben que lo que están realizando a Dios no le agrada, pero le da lo mismo. Eso es falta de temor del Señor. A no tener la reverencia de que Dios está observando tus acciones y sabe que a Él no le agrada. Falta de temor al Señor lleva al cristiano a hacer esos tipos de pecado. Porque si tú tienes temor del Señor, tú pecas, ¿qué es lo que haces? Inmediatamente le pides perdón, ¿cierto? Y cuando hiciste algo muy grave, le pediste perdón, pero estás todo el día pidiéndole perdón, ¿cierto? Porque te sentís culpable. El enemigo coloca esa sensación de que somos culpables y de que Dios no te perdonó. El Señor nos perdonó. Del momento que nosotros inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor y le decimos, Señor, perdóname por lo que hice, Dios te perdonó. ¿Me entiendes? Y ahí eso pasa porque hay temor de Dios. Pero hay cristianos, amados hermanos, que tienen conciencia de lo que están haciendo, pero no se vuelven al Señor. Siguen en el mismo pecado.
un ejemplo. Hay muchos cristianos que viven vida de pareja cuando ni siquiera están casados. Hay muchos que viven vida matrimonial creyendo porque son cristianos y buscan al Señor. A Dios le agrada su condición. No es así. No es así. Están en un pecado, porque dice la palabra que esos son pecados graves de adulterio, de fornicación, en el cual a Dios no le agrada. Están en ese pecado, tienen conciencia que eso delante del Señor no está bien, porque no se han casado, pero lo siguen haciendo. ¿Me entiendes? Esos son acciones conscientes. Ahora, una acción inconsciente, amados hermanos, son aquellos que no han pecado a manera de aquellos que hacen acciones conscientes, o sea, que pecan sabiéndola, sino que su pecado no les ha sido revelado, o sea, están cometiendo un pecado, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo a Dios no le agrada, pero no le ha sido revelado la condición del pecado que ellos están llevando a cabo. Son acciones inconscientes que a veces, amados hermanos, tú y yo podemos estar llevando a cabo y creemos que la estamos haciendo bien, pero delante del Señor no son agradables, ¿cierto? Entonces, son cosas que tenemos que ir nosotros examinándonos y limpiándonos, porque Dios quiere, amados hermanos, nuestra sanidad, nuestra libertad. Estamos en tiempos finales, tiempos decisivos, difíciles a la vez, pero también glorioso, esperando con anhelo la venida de nuestro Señor. Y para eso, amados hermanos, tenemos que despurgarnos, ¿ya? Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra del Señor que el que se santifica, santifíquese aún más. ¿Me entiende? Entonces el Señor cada vez nos va a llevar a examinarnos más, a examinarnos más. Tenemos que cada día nosotros juzgarnos bien y ver, amados hermanos, qué estamos haciendo mal, qué es lo que a Dios no le agrada, qué no estoy haciendo. Dice la palabra que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacéis, es pecado. Imagínense, hasta en eso pecamos. Y Dios quiere de todo eso que nosotros podamos ordenarnos y limpiarnos. Entonces, amados hermanos, la palabra tormento dentro de las tinieblas del mundo espiritual demoníaco es un sistema operativo. Pero para que se lleve a cabo ese tormento como sistema operativo tienen que haber agentes. Y los agentes del tormento, amados hermanos, son espíritus de la tiniebla que llevan a cabo esa operación llamado el tormento. Son aquellos que están encargados en oprimirte, son aquellos que están encargados en bombardear tu mente con pensamientos que ya no sirve para nada, que Dios ya no está contigo, que el Señor ya no te ama, que no eres salvo, que perdiste la fe, que mejor quedarte fuera, que ya no eres parte. Hermano, un sinfín de situaciones que terminan atormentando tu vida y te desenfoca realmente de lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces son los espíritus, los agentes que están encargados, amados hermanos, de ejecutar esa operación, la cual se llama tormento. Son especialistas, amados hermanos, en querer atormentar la vida del Hijo de Dios. Lo podemos ver en la palabra en 1 Samuel. Quiero que me acompañen a la Biblia. Abran su Biblia junto conmigo. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 15. Primera de Samuel capítulo 16, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Fíjese, ahí está la gente. ¿Cuál es la gente? El espíritu malo, ¿cierto? Lo atormentaba un espíritu malo. Ahí está la gente de lo que yo le estaba hablando. De parte de Jehová. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahí está la operación operativo
que se está llevando a cabo en la vida de Saúl. Dice, un espíritu malo de parte de Dios la palabra atormenta. Esa es la operación, ese es el sistema demoníaco de las tinieblas, pero provocado por un agente que se llama el espíritu malo. Aquí lo vemos recién en la Biblia, ¿cierto? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo, lo voy a repetir, es el agente de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. La operación, el sistema demoníaco que va, de cierta forma, llevado a cabo con un agente o varios que son espíritus. Entonces, vamos a ir viendo de a poquitito, vamos a ir entrando. No se desconecte porque más adelante van a venir unas cosas muy buenas y muy edificantes para ti y para mí. La palabra atormenta, amados hermanos, significa Ba'at. Ba'at, la palabra atormenta en griego significa Ba'at. Y esa palabra es atemorizar, espantar, intimidar. Entonces el espíritu malo en la vida de Saúl, amados hermanos, ¿qué es lo que hacía? Lo aterrorizaba, lo asustaba, lo desalentaba y era alcanzado por el terror repentino. Mire, amados hermanos, lo que hacía esta influencia espiritual en la vida de Saúl, y esto en muchos cristianos está sucediendo, pero el Señor no quiere libertar de eso. En muchos están siendo oprimidos, atemorizados, asustados, desalentados, ¿o no? ¿Alguna vez te has sentido desalentado? ¿Te has sentido asustado por todo lo que está aconteciendo día de la pandemia? Ojalá que yo no me infecte por el COVID-19. Eso es temor. ¿Quién está operando ahí? ¿Quién te está provocando ese temor en tu vida? ¿Quién está provocando el desaliento en ti? ¿Me entiendes? Entonces, vemos que los espíritus en sí tienen esa función de querer deshabilitar o sacarte de la posición que Dios te ha dado. Lo podemos ver en la historia cuando Jesús venía caminando por las aguas y Pedro quiso ir donde Jesús, ¿cierto? Y dice, maestro, si eres tú, déjame ir hacia allá. Y Jesús le dice, ven. Empezó a caminar mientras tenía la vista en el Señor Jesucristo, no había temor alguno a lo que alrededor estaba aconteciendo. Pero, amados hermanos, cuando empezó a mirar al entorno, dice la palabra que se empezó a hundir. Ya no caminaba firme, ya no caminaba confiado, ya no caminaba seguro, ya no caminaba mirando al Señor, sino que ya caminaba mirando lo que alrededor estaba aconteciendo y empezó a hundirse y el Señor le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, los espíritus amados provoca esa instancia de que nuestra fe se debilite y de que entre un temor, un miedo, una incertidumbre que provoque el asustarnos a lo que pueda estar hoy día aconteciendo en nuestra nación y en el mundo entero. Ese es un agente que está operando y con el fin de ¿qué? De querer atormentarnos. Pero el Señor es el que calma la tormenta, ¿o no? ¿Cierto? Lo podemos ver cuando estaban en la barca los discípulos, dice la palabra que se levantó una gran tormenta. Y despertaron al maestro, maestro, despierta, lo estamos hundiendo, le decían los discípulos. ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó, dice, reprendió las aguas, reprendió el mar, amados hermanos, reprendió el viento, reprendió, ¿qué era lo que estaba detrás en esa operación de tormento? ¿Quién estaba operando en esa tormenta que se estaba llevando a cabo en los discípulos? Eran agentes espirituales y el Señor reprendió. ¿Me entienden? Entonces, amados hermanos, pero Jesús tiene el control de la tormenta y Él se levantó y trajo la calma a la barca, y esa barca eres tú y esa barca soy yo. Y Dios quiere traer esa calma. El Señor quiere traer esa paz en nuestro ser. Él quiere calmar la tormenta que puede estar en este momento oprimiendo tu vida.
quebrantando tu corazón, provocando pensamientos en los cuales Dios no quiere que tú la tomes en realidad como verdadero, como que viniera de parte de Él, cuando son agentes que están operando para querer atormentar y así querer robarte tu fe. El Señor quiere que nos fortalezcamos, que permanezcamos, ¿me entiendes? Debemos permanecer en Él, tener la paciencia en esperar en su palabra, guardar su palabra, esperar su venida, porque Él viene, amados hermanos, y estamos en los tiempos más cercanos. Somos la generación privilegiada hoy día de la cual estamos viviendo, porque podemos ser quizás a la última. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos fortalezca en nuestro caminar, amén, ¿cierto? Entonces, sigamos. Un tormento puede comenzar a través, amados hermanos, de un sentimiento contrario, como dije anteriormente, provocado en una conversación, en un desacuerdo, en diferente opinión, amados hermanos. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Problemas en la calle, en los negocios, en el trabajo, situaciones que se presentan, que el enemigo provoca, para poder, amados hermanos, provocar un tormento, una opresión en nuestras vidas. Pero también debemos entender que el Señor dice en su palabra que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan bien. Hasta eso Dios va a usar también para formar nuestro ser, nuestro carácter. No olvidemos que Dios nos quiere llevar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un tormento puede comenzar a través de un sentimiento contrario que da lugar a un espíritu de operación. Te invito a que me acompañes a 1 de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 9. 1 de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 9. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó. A ver, aquí quiero parar un poquito. ¿Quién se enojó? Saúl, ¿cierto? Entonces, ¿qué se provocó en él? Un sentimiento. Y yo dije que un tormento puede comenzar a través de ¿qué? De un sentimiento contrario. Por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado a qué tipo de sentimiento nosotros le damos lugar, porque mucho de ello puede afectar tu vida espiritual. En Saúl se enojó cuando escuchó que la multitud del pueblo, la gente, decían que Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Eso, amados hermanos, le molestó, porque él era el rey. O sea, decía: oye, bueno, yo soy el rey, a mí me tienen que exaltar más, ¿cierto? Pero él tenía un grave problema en su alma, y eso provocó un enojo, un sentimiento contrario y diferente al que tenía antes, porque antes estaba feliz con David, contento, ¿cierto? Ganando batalla, matando a los filisteos, ¿cierto? Mató a Goliat. Cuando mató David a Goliat, Saúl, amados hermanos, le dio hasta la hija, ¿cierto? Entonces, pero ya aquí, cuando vio que la cosa estaba media como cambiante, porque David mataba muchas más soldados enemigos que lo que mataba a Saúl, eso a él le provocó envidia, enojo. Entonces dice el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera. O sea, el enojo que tuvo fue, hermano, exagerado. Y David nada había hecho, si es al final David era un siervo de Saúl. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. ¿No le falta más que el reino? Mire,
David ni siquiera estaba pensando en eso, amados hermanos. ¿Me entiendes? David solamente estaba preocupado de hacer la voluntad del rey. Fíjese, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, algunos se van a levantar contra ti. Algunos te van a decir, mira, ahora el hermanito, la hermanita, ahora se cree mejor que otro. Se cree mejor que mí, porque ahora le llaman pastora, profeta, sin fin de cosas. La hermana que canta lindo, la pusieron en el lugar privilegiado, ahora el líder. Amados hermanos, cuando tú haces la voluntad del Señor y el Señor te empieza a exaltar, tenlo por seguro que van a haber muchos que te van a mirar con envidia, con enojo. Eso es lo que pasó con Saúl. Él se enojó donde David el mismo pueblo lo estaba exaltando más, dándole mayor personas, o que sean mayores enemigos que él había matado, dándole mayor crédito a David. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, después el versículo 9 dice, y desde aquel día Saúl, mire, por un sentimiento, hermano, y después de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cambió todo. Ya no era lo mismo. ¿Se fija? Y eso ha pasado dentro de la iglesia, amados hermanos. Que tú tienes un conflicto con un hermano, con una hermana, con tu pastor. Pero el sentimiento quedó ahí. Quedó arraigado en tu corazón. Y ya no es lo mismo. Ya no piensas igual, y ahí donde se provoca esa instancia, amados hermanos, que ya como que no quieres estar aquí, ya te sientes animado, te sientes animada, ya como que te quieres ir, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento contrario que está siendo operado por un espíritu, el cual ha estado provocando en ti un tormento y no te deja avanzar, no te deja crecer. No te deja desarrollarte. Pero el Señor quiere esta noche, amado, limpiarnos. El Señor quiere darnos la clave de lo que tenemos realmente nosotros que hacer. Yo sé que algunos a lo mejor de ustedes ya la conocen, ¿cierto? Pero sigamos, porque más de alguno a lo mejor no sabe. Y hoy día se lo vamos a dar. En el versículo 10 dice, aconteció al otro día que un espíritu malo. Mire, ahí está la gente, nuevamente. Ahí está la gente operando para llevar a cabo el sistema de tormento en la vida de Saúl. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mire, hermano, mire lo que puede llegar a llevar un tormento en la vida de un cristiano. Dice que 2 veces le tiró una lanza a David. David lo único que hacía era hacer la voluntad del rey, lo que él ordenaba, y encima le tocaba el arpa, la adoración fluía. El tormento, los espíritus, los agentes que son los que llevan a cabo el tormento de la vida de un cristiano, ¿sabes lo que quiere destruir, lo que quiere robar? La adoración. Porque si en ti hay sentimiento contrario, no vas a poder adorar en libertad. Si tú ves que tu hermano está al lado, con aquel tú no pasas. ¿Cierto? A pesar que a lo mejor te enojaste con él y tratáis de pasarlo, pero el sentimiento perdura ahí y no tienes la libertad realmente que tú necesitas para llevar a cabo una adoración. El sistema de tormento te impide, bajo esa opresión en la cual tú te puedes estar encontrando, el poder llevar una adoración como la que Dios quiere. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Lo anda buscando, pero anda buscando adoradores que estén libres, que estén en libertad
para poder adorar, que no tenga resentimiento, no tenga sentimiento contrario en contra de su hermano, contra de un ministro, en contra dentro de su casa, su familia. El Señor quiere que nosotros nos podamos libertar, que el Señor quiere que tú seas libre para que esa adoración que en ti hay pueda fluir como la que Dios quiere. Se pueda manifestar en ti ese verdadero adorador, el cual el Señor anda buscando. Si Él no te ha encontrado como un verdadero adorador, es porque hay un espíritu de tormento, hay un sistema que está sobre ti, que te oprime. Y no deja que ese adorador se manifieste. ¿Te fijas? Entonces, aquí vemos a Saúl, mientras se tocaba la adoración que David tocaba con el arpa, que bajaba presencia de Dios, el tormento que en él operaba, esa operación espiritual que en él operaba, provocaba que esa adoración se fuese y que no fluyese. Y lamentablemente, la adoración que David tocaba provocaba una liberación en la vida de Saúl. Pero era tanta la opresión. ¿Por qué? Porque nunca, amados hermanos, abrió su corazón. Si Saúl hubiera confesado el sentimiento que tenía contra David, hubiera pedido ayuda, o hubiera hablado con David si era como su hijo, y le hubiera dicho, ¿sabes qué, David? Me pasa esto, tengo esto contra ti, esta envidia tengo contra ti, este enojo tengo contra ti, no me gustó lo que tú hiciste. A lo mejor Saúl, su vida hubiera sido diferente, ¿cierto? Porque David mejor le hubiera dicho, mira Saúl, no te preocupes, yo no tengo nada contra ti. Si tú quieres, yo menguo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no, el tormento de la vida de Saúl tomó tal posición en él que a medida que eso iba creciendo y tomando mayor control, termina destruyendo la vida de Saúl, y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ahora bien importante que podemos ver en la vida de Saúl, que el espíritu malo, tormento, algo bien importante, que debemos ver en la vida de Saúl, que el espíritu de tormento o el espíritu malo se fue fortaleciendo, amados hermanos, a través de un sentimiento. Tienes que tener cuidado con lo que tú sientes. A veces somos muy fáciles de actuar, somos muy fáciles de hablar, de pensar, y no meditamos, no analizamos, ni siquiera discernimos si esa sensación o ese pensamiento, ese sentimiento que en ti y en mí se puede estar provocando realmente viene de parte del Señor. Nosotros tenemos que aprender a discernir, ¿me entiende? ¿Qué es esta sensación que en mí se está llevando a cabo? ¿A dónde me puede llevar si yo llego y actúo conforme a mi voluntad, a mi deseo, a mi carnalidad? Porque el Señor, amados hermanos, no quiere que nosotros seamos destruidos. No quiere que el Señor nosotros seamos apartados, sacados del propósito que Dios tiene con tu vida, que es tremendo. El propósito que Dios tiene contigo, amados hermanos, es poderoso. ¿Me entiendes? Es tremendo lo que Dios quiere hacer contigo. Pero el enemigo se encarga de estancarlo, de desviarlo, de detenerlo. Y tenemos nosotros que discernir realmente qué es lo que está a veces operando en nuestras vidas. Este espíritu en la vida de Saúl se fue fortaleciendo, pero comenzó por un sentimiento, hermano. Un sentimiento totalmente contrario que entró en el corazón de Saúl. Mire, ¿y cuál fue el sentimiento que entró en el corazón de Saúl? El enojo. Pregunta, ¿tú te enojas o no? Yo creo que todos nos enojamos, ¿cierto? Todos en algún momento nos molestamos, y cuando nos enojamos, amados hermanos, ¿qué hablamos? ¿Qué palabras salen de nuestra boca cuando estamos enojados? Amados hermanos, a veces ni siquiera refrenamos nuestra boca, nuestras palabras, cuando el enojo ya está ahí latente en nosotros, en una discusión, ya sea con un hermano, con una hermana, con tu esposa, con tu esposo, y a veces soltamos palabras de las cuales de repente, después que las soltamos, queremos
arrepentirnos, pero la palabra ya fue soltada. Amados hermanos, tú y yo, dice la palabra del Señor, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ama comerá de su fruto. La palabra que tú sueltes con tu boca va a tener un efecto en el mundo espiritual. Y eso se va a devolver al mundo natural. Entonces, cuando nosotros se provoca ese sentimiento de enojo, amados hermanos, ahí, amados hermanos, soltamos un montón de palabras. Y es complicado. Porque con nuestra palabra podemos estar nosotros mismos atándonos o atando a la otra persona. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Saúl se enojó con David y fue un sentimiento, y por causa de ese sentimiento empezó a tener una operación de tormento por una gente que es un espíritu malo, en cual se fue cada día fortaleciendo en la vida de Saúl por una emoción, por un sentimiento contrario en el cual se le dio lugar. Saúl se enojó con David y al siguiente le vino un espíritu malo de tormento. David personalmente nada le había hecho, era un hombre prudente, era un hombre que obedecía lo que su Señor le decía. Todo lo que David hacía, amados hermanos, no lo hacía con querer sobresalir más que el rey, no. Él era un servidor. Es lo único que quería, agradar al rey, que el rey se sintiese contento. Amados hermanos, si tú tienes a alguien así, un hermano, un líder que está haciendo cosas mayores, no debería por qué en ti despertar ninguna envidia, ningún enojo. Contrario, gloria al Señor, porque tienes a alguien que lo único que quiere es agradar al rey y te está haciendo de utilidad tremenda en lo que es la obra del Señor. ¿Me entiendes? Pero no, amados hermanos, a veces está esa envidia, esa competencia de querer pisotear al otro porque está creciendo. No, si aquí el que tiene que crecer soy yo. No, amado. Aquí el que va a crecer, el que Dios quiere que crezca. ¿Me entiendes? El Señor el que da el crecimiento. Además dice la palabra que al humilde Dios lo exalta, al soberbio Dios lo mira de lejos. Entonces el que va a crecer, el que va a ir desarrollándose es el humilde. Es aquel que se somete a la voluntad del Señor. Es aquel que, amados hermanos, a veces no se defiende, sino que se agacha la cabeza. Señor, bueno, aquí estoy. ¿Qué voy a hacer? Porque a veces, amados hermanos, cuando lo queremos defender con nuestras palabras dañamos. Y tenemos que cuidarnos en eso. Este no es un tiempo de dañar a nadie. Este es un tiempo de restauración. Este es un tiempo de limpieza. Este es un tiempo de sanidad. Este es un tiempo de que nos levantemos. Este es un tiempo de que nos alentemos, de que nos animemos. No es tiempo ya de competir. No es tiempo de dañar. No es tiempo de creerte mayor que el otro. No, amado. Estamos velando por la unidad. Y si estamos velando por la unidad, esas cosas tienen que quedar a un lado. Tienen que quedar a un lado. Ya no es prioridad de qué vaya a competir. ¿Quién tiene más hermanos en la iglesia? ¿Y cuál iglesia? Si ya no hay templo, están cerrados, están con candado, están con cadena. La iglesia hoy día eres tú, soy yo y siempre lo hemos sido. Siempre la iglesia hemos sido tú y yo. Este templo, este cuerpo, este templo, este tabernáculo, es el tabernáculo, es el templo del Espíritu Santo. Aquí está la iglesia, tú eres la iglesia. Y nosotros tenemos que preocuparnos de poder hacer las cosas bien y dejar aquello que nos causa daño. Esto no es algo de que si yo me siento así, que tengo este sentimiento y me voy a quedar en esa condición. No, tú tienes que buscar tu liberación. Tú tienes que buscar tu restauración, tu sanidad. Tú tienes que buscar de ver la forma de cómo salir de esa condición en la cual tú sabes que está dañando tu vida. ¿Me entiendes, amado? Tenemos que buscar la salida porque el Señor viene. Y viene por una iglesia limpia. Viene por una iglesia sin mancha ni arruga, viene por su novia, una novia que se ha purificado, que se ha santificado, que se ha examinado, que se ha limpiado y ha restaurado. Eso es lo que Dios quiere provocar en ti. Entonces, amados hermanos, el espíritu malo de tormento
comienza por la desobediencia continua. O sea, pregunta, ¿tú obedeces a lo que Dios te ha ordenado? ¿Tú obedeces al Señor donde Dios te ha plantado? ¿Tú obedeces a tu pastor, te sujetas? ¿Tú te obedeces a la palabra profética más segura que la palabra del Señor? Tenemos que entrar, amado, a provocar realmente cambio. A veces, mire, hermano, a veces por sentimiento, a veces se toman decisiones equivocadas. Por sentimiento, a veces hay muchos cristianos hoy en día a nivel general en la iglesia de Cristo que se cambian de iglesia en iglesia solamente por un sentimiento y no porque Dios le haya dicho. No porque Dios lo haya confirmado. No porque Dios le haya hablado. No es tiempo ya. No es tiempo de andar como gitanos. No es tiempo de andar para allá y para acá. Tenemos que ser obedientes a donde Dios nos quiere. Ahí debemos estar, te guste o no te guste. Tenemos que ser obedientes. Y si Dios te va a cambiar, Dios te va a hablar, Dios te va a confirmar, Dios te va a dar algo de luz para poder tomar una decisión tan importante como el de cambiarte de cobertura, cambiarte de iglesia. Dios no te va a dejar ir así porque a ti se te da la gana y porque se te viene un sentimiento. No, Dios te va a dar claridad y confirmación y eso lleva tiempo. O sea, no por un sentimiento que se te venga en el momento, al tiro ya, mañana me voy de la iglesia, no me gustó el pastor. No, amados hermanos. Si hay un mover de parte del Señor, que Dios te va a mover de una congregación a otra, con otra autoridad, Dios te lo va a confirmar en tu espíritu, en tu vida. Pero eso va a ser con el tiempo. A veces nosotros queremos la respuesta rápida. Claro, ¿por qué quieren la respuesta rápida algunos hermanos? ¿Por qué? Porque quieren alimentar lo que sienten. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que el pastor enseñó. O la exhortación que el pastor le dio. No me gusta este pastor, me exhortó, él no tiene por qué exhortarme. Hay un tema erróneo, amados hermanos, porque los pastores están para formar, los 5 ministerios están para formar a los hijos de Dios. Dice la palabra que los 5 ministerios están para perfeccionar a los santos, pero no muchos quieren ser perfeccionados. A muchos no les gustan que le empiecen a pasar el cincel con el martillo. No les gusta. Y por eso toman decisiones y se van. Listo. Donde un pastor que no lo conozca, que no sepa su historial, su currículo. ¿Cierto? Entonces, no, amados hermanos, este no es el tiempo para eso. No es el tiempo para eso. Este es un tiempo que nosotros seamos obedientes a la palabra y a donde Dios te ha plantado. Entonces, un espíritu malo de tormento viene por causa de desobediencia continua y se fue fortaleciendo a través del sentimiento que en ti se puede haber provocado. Hay algunos sentimientos contrarios, amados hermanos, que tú quizás puedas estar llevando guardado de tiempo en tu vida. Pregúntate, examínate. ¿Habrá algún sentimiento contrario que está ahí, que cada cierto tiempo se hace presente, que cada cierto tiempo se manifiesta y te hace sentir incómodo, incómoda, te atormenta, te oprime, no te deja vivir en paz, no te deja ver realmente lo que Dios quiere contigo? ¿Habrá algo así en ti? ¿Y lo recuerdas de forma constante? ¿Alguien quizás se sobrepasó contigo? Si alguien se sobrepasó contigo, ¿de qué forma lo manejaste? ¿Actuaste de la mejor forma? ¿Pudiste controlar la situación? ¿O dejaste lo más que tu impulso se manifieste y empezaste a hablar un sinfín de cosas, amado? Que al final, en vez de solucionar el problema, se agrandó más. Siendo cristiano, amado,
te moviste de acuerdo a la palabra, buscando la paz. Dice la palabra que tenemos que buscar la paz con todos los hombres y en especial con los hermanos. ¿Tienes paz con los hermanos? ¿O tienes alguna diferencia con alguien? ¿Hay con alguien tú tienes algún sentimiento contrario a la cual a ese hermano y a esa hermana o a aquel pastor tú no quieres ni ver? Es complicado, ¿cierto? Puede que sí, puede que haya algo, ¿cierto? Mire, amados hermanos, solo moviéndole la palabra vamos a poder evitar lo que es el tormento en nuestras vidas. No hay otra. Mateo capítulo 18. Te invito a que veamos Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17. Mateo 18, 15 y 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mire lo que dice acá. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí vemos un orden, amados hermanos, de cómo tú debes solucionar ciertas situaciones dentro de la iglesia del Señor. Número 1, el primer factor, mire, el orden de los factores sí afecta al producto, ¿cierto? Entonces, el número 1, el primer orden en este factor para que tú puedas tener, amados hermanos, una libertad y puedas buscar siempre la paz que eso va a provocar en ti como resultado la santidad. Y la palabra de Dios dice, buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Son dos elemento importante para que podamos ver al Señor, tener paz y como resultado estar en santidad. Y eso nos va a abrir puertas a nosotros, amados hermanos, para poder ver al Señor. Amén. Entonces, el número 1, el orden de cómo solucionar todos los problemas entre la iglesia o situaciones, sentimientos que se puedan provocar en una opinión diferente entre el uno y el otro y se provocó un sentimiento desagradable, de sentirte ofendido o la otra persona te ofendió. Lo primero que tienes que hacer es hablar en privado con el hermano, ¿cierto? De acuerdo a Mateo 18, 15, 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Es lo primero que tienes que hacer. Acercarte al hermano, hablarle, hermano, ¿sabe qué? Lo que usted me dijo a mí me ofendió. O si no, lo contrario, hermano, ¿sabe qué? Lo que yo dije, yo sé que a usted le ofendió, le pido perdón. No dejar que pasen los días, no dejar que pasen las semanas y los meses. Amados hermanos, dentro de la iglesia evangélica hay hermanos que llevan meses, quizás años peleados y se están congregando en el mismo lugar. ¡Qué terrible! ¿Qué palabra están escuchando? A lo mejor el pastor sí la está enseñando, pero ellos no están prestando oído. ¿Por qué? Porque le dan más lugar a su sentimiento, a su orgullo, a su soberbia, en vez de darle lugar realmente a lo que la palabra de Dios dice, buscar la paz. Entonces, el primer punto, hablar con el hermano en privado. Segundo punto, si el hermano en privado no te quiere oír, dice, con testigos. Ah, pastor, yo necesito hablar con tal hermano, porque pasó esto y él me ofendió. Yo traté de hablar con él, pero él no quiso escucharme. Entonces va el pastor, ¿cierto? Juntan a los dos, conversan, porque uno de los errores, amados hermanos, que a veces se saca juicio de una situación escuchando una versión y no se escuchan las dos. Y eso es un grave error. Y el tercer punto dice, si el hermano no quiere escuchar o hablar delante de los testigos, dice, hacerlo saber a la iglesia.
Amados hermanos, si nosotros no cumplimos este orden del Señor de acuerdo a Mateo capítulo 18, 15 y 17, y vamos primeramente a los testigos antes que con el hermano en privado, estaríamos dando lugar a un espíritu de tormento, el cual se va a fortalecer, y no solamente se va a fortalecer, sino que vas a ser partícipe de ese tormento que en ti puede haber en los otros, en aquellos con quienes tú hablaste, en aquellos hermanos con los cuales tú le comentaste la falta de aquel hermano en el cual tú tenías que haber conversado con él en privado y no lo hiciste, primeramente lo divulgaste con otros. Oye, ¿sabes qué? El hermano Pablo, el hermano Pablo me hizo esto, y le estáis contándole a la hermana Julia, al hermano Andrés, contándole lo que el hermano Pablo hizo, cuando tú tenías que haber hablado con el hermano Pablo y con él te puesto a cuenta primeramente, pero no se hizo. Primeramente hablaste con testigos, le diste esa información de lo que ese hermano te hizo, se lo diste a otros y tú le hiciste partícipe a ellos del tormento que en ti había. ¿Cómo eso, pastor? Claro, porque cuando estos hermanos vean al hermano Pablo van a tener ya prejuicio contra él. Y el hermano Pablo no le hizo nada a esos hermanos, sino que están contaminados por tu comentario, por lo que tú hablaste, por tu murmuración, por tu pecado. Hiciste partícipe a otros hermanos más que cuando ven al hermano Pablo no le quieren ni saludar. Complicado, amados hermanos. Y eso sucede dentro de la iglesia. Que en vez de hablar con aquel en el cual se llevó a cabo la situación, lo divulgamos con otra persona y hacemos partícipe a los otros del tormento que en ti está. Porque a ti te está oprimiendo lo que el hermano te hizo, a los demás, ¿por qué lo hace partícipe? Ellos no tenían nada que ver en el asunto, pero suele suceder. Entonces este espíritu manifestará en el ofendido, y en los participantes se manifestarán en aquel que fue ofendido, pero también se ha de manifestar este espíritu de tormento en aquellos en los cuales tú le compartiste también la información de lo que aquel hermano hizo en ti. Entonces, número 1, se manifiesta un tormento. Número 2, crítica, murmuración, rebelión, depresión, amargura y desánimo. Va todo eso acompañado en un tormento por causa de un sentimiento. Complicado. Y todo esto sucede, amados hermanos, por desahogarse con la persona equivocada. Tú cuando tienes una situación con un hermano en la iglesia, ¿con quién te desahogas? Con el Señor, pastor. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, primeramente, es bueno. Dios no va a estar divulgando nada. Él no es cagüinero. El Señor no es cagüinero, no es murmurador. Sí que estáis bien. Conversa con Él primeramente. Pero ¿y después? ¿Después con quién te desahogas? Con el pastor. Sí, también puede ser, porque el pastor te va a aconsejar, te va a direccionar, te va a decir, hable con el hermano, de acuerdo a la palabra, te va a dar dirección, ¿cierto? Te va a dar principio. Ya, ¿y después? ¿Con quién te desahogas? No, con mi mejor amiga. Ahí ya la cosa cambia. Porque con quién tú tienes que empezar a hablar y solucionar problemas, con aquel que se presentó la ofensa. Aquel que te ofendió o con aquel que tú ofendiste, porque tampoco no vamos a hablar solamente de aquellos que nos puedan ofender, porque nosotros también ofendemos. Entonces, amados hermanos, solución para cerrar la puerta al tormento. Este es fácil. Para algunos, para otros es difícil. El perdón. Siempre. Siempre esta palabra va a salir en nuestras vidas, amados hermanos. Siempre. Dios te va a llevar al perdón. Un perdón sincero, un perdón genuino, un perdón de verdad.
Un perdón que realmente provoque la libertad y desarraiga de ti ese sentimiento en el cual está llevando a cabo un nido dentro de tu corazón y lo está contaminando. El perdón te liberta. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, dice la palabra del Señor que Él clamó y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira, fíjate, Jesús no tuvo culpa y pagó el precio por ti, ¿cierto? Y por mí. Él era justo. En Él no había pecado. En Él no había pecado, pero Él llevó los pecados por todos nosotros, ¿cierto? Fíjate que dice la palabra que el cielo se oscureció en ese entonces. Jesucristo lo que hizo ahí, amados hermanos, fue detener la acción que el Padre iba a realizar. Porque si tú lees la palabra y la ves con el ángulo que yo hoy te quiero compartir, es como que le dijo: Padre. Es como que le dijo: detente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es como que le dijo: Señor, no hagas lo que vas a hacer, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Es un perdón verdadero. Que tú a tu hermano, aquel que te ofenda, que te pueda estar ofendiendo tu vida o te ofendió, tú lo puedas perdonar, porque lo hizo no sabiendo quizás lo que estaba haciendo, sino que fue por una emoción, fue un sentimiento que provocó palabra quizás que salió de él y la cual le provocó un daño, y tú tienes que perdonarlo porque él a lo mejor no sabía lo que dijo en ese momento y después se arrepintió, y tú tienes que perdonarlo, como el Señor clamó en la cruz por nosotros, pidiéndole al Padre que nos perdone. ¿Me entiendes? El principio, el perdón. Debemos de perdonar, amados hermanos. Esteban siendo apedreado, amado, también: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lo mismo que Jesús. Perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Me entiende? Ese es un verdadero perdón. Es un perdón que liberta, y dice la palabra que Él vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo a la diestra. ¡Qué tremendo! Ese perdón provocó realmente en Esteban, en esa situación, una libertad y un acceso al trono de Dios. ¡Qué tremendo! El perdón te va a abrir puerta. El perdón te va a abrir puerta al trono de Dios, a la manifestación de su gloria, amados hermanos. Perdona, porque eso realmente va a provocar en ti la libertad. El perdón, hermano. Perdona a tu mamá, perdona a tu papá. Perdónate tú misma, perdónate tú mismo. Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana. Perdona a un pastor que quizás no hizo lo que debía haber hecho en su momento. Perdónalo. Estamos todos en un camino de aprendizaje, estamos todos en un camino de madurez. Estamos todos aquí esforzándonos en poder agradar al Señor. Todos estamos tratando de querer agradar al Papá, de querer agradar al Señor, al Dios eterno, sabiendo que Él viene. No es tiempo de que nosotros estemos juzgándonos los unos a los otros por sus errores. Es mejor perdonar, perdona. Silénciate, guarda silencio y perdona. Porque eso va a provocar la libertad que tú necesitas. Bueno, creo que no voy a cansar a terminar el tema porque ya llevo 1 hora con 3 minutos. Si me falta alto punto más que me gustaría haberle podido compartir, lo vamos a dejar para el día domingo. El día domingo voy a seguir con este tema. Quedamos en la primera palabra, que es el perdonar.
cierta forma el Señor a todos nosotros nos ha dado el poder de perdonar, amados hermanos. Tú tienes el poder para perdonar. Usa ese poder que Dios te dio. Usa esa garantía. Usa esa herramienta, amados hermanos, porque es poderosa. El perdón provoca restauración. El perdón, amados hermanos, va a provocar la unidad en tu casa, en tu familia y la sanidad en tu corazón. Amén. Así que el Señor le bendiga grandemente, amados hermanos. Perdón. Quiero dar unos saludos acá, que el Señor bendiga a la hermana Estela, que ella se conectó con nosotros, el hermano Alexi Pino, saludos de Punta Arenas, que Dios le bendiga, amado, muchas bendiciones. Verónica, hola, bendiciones pastores, Dios te bendiga. Berito, hermana Patricia, Dios le bendiga, hermana Patricia, que el Señor le fortalezca cada día más. Hermana Julie, bendiciones, pastor, pone acá, hermana Julie, Dios le bendiga, le fortalezca, renueve su fuerza. Victoria Villavicencio, Dios le bendiga. Noemí Osorio García, bendiciones, mi hija, que el Señor te bendiga, hija, te amo. Fran Barraza, Dios te bendiga, bendiciones, Fran. Jorge Andrés, Dios te bendiga. Luis David, muchas bendiciones, David, Luis. Manuel Antonio, mano Antonio, Dios le bendiga grandemente, el Señor le siga usando ahí en la entrega de la palabra del Señor en su casita, muchas bendiciones. Hermano Antonio Cañal, Dios le bendiga, amado, muchas bendiciones. Hermana Yajaida, bendiciones, que el Señor le bendiga grandemente. Pastor Matías, Serena, Dios es amor, saludos, bendiciones, alaba, dice el Pastor Matías siempre. El Señor le bendiga, amado pastor y amigo. Verónica, así es, vemos a David ayudando a Saúl, trayendo justamente liberación, pero hoy en día, ¿de qué sirve que un ministro se dé cuenta de lo que sucede a un hermano? Puso ella, a un hermano en Cristo, si no se va a tomar el tiempo de hablar con esa persona, de orar con él, de intentar ayudarle, manifestando amor y misericordia. Si ve que necesita ayuda, el Señor nos ayude a tener corazones perdonadores, misericordiosos, llenos de amor, no solo de labios. Eso. Hay que perdonar, amados hermanos, y nosotros también, los ministros, poder direccionar. Por eso se entrega estos mensajes, esta palabra, para poder direccionarlo a ustedes a través de la palabra del Señor, que debemos perdonar. La pastora Lorena, Dios le bendiga, amada de allá de Calama. Marina Alfaro, Dios te bendiga. Walter Albert, Dios te bendiga, Walter. Muchas bendiciones. Él puso acá, hola mi amado y respetado hermano, Dios le bendiga, junto con los amados hermanos que se están conectando en el nombre del Padre Todopoderoso Jesucristo, amén. Que el Señor bendiga a Walter Albert, ¿cierto? A Radeles Diano, Dios te bendiga. El hermano Alejandro, Dios le bendiga. La hermana Pamela, que el Señor le bendiga grandemente, y así a todo aquello que después a futuro puedan estar viendo este video, que el Señor le bendiga. Esperamos que esta palabra que hoy se ha compartido haya sido una buena herramienta para la sanidad de tu corazón, para la sanidad de tu vida, para la libertad. El Señor quiere, amados hermanos, que nos limpiemos. El Señor quiere, amados hermanos, nuestra restauración. Así que oramos para terminar, para poder bendecir su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Bendecimos a cada hermano, cada hermana que se ha conectado, y aquellos que han pasado, Señor, viendo también, Padre, y aquellos que van a ver al futuro. Le bendecimos, Señor, y si en alguno de ellos, Señor, está este sentimiento, Padre amado, o está este tormento, Señor, esta operación espiritual, Señor, que no le ha dejado en paz, que no la deja vivir,
que no lo dejas, Señor Padre amado, poder que se manifieste tu plan, tu propósito y sobre todo la adoración. Señor, en el nombre de Jesús sea quebrantado, le quitamos el poder y toda autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Padre amado, ordenamos toda influencia espiritual, demoníaca, Señor, que ha estado atormentando la vida de tus hijos, que empiecen a retroceder. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando en poder, en el nombre de Jesús, en la vida de cada hermano y de cada hermana, en libertad y en restauración, Señor. Que en ellos se manifieste el perdón, Padre amado, y la valentía también, Señor, para poder pedir perdón a aquello que ellos pueden haber ofendido o pedir perdón, Señor, sin haber tenido culpa a aquello que les ofendieron. Padre, te damos la gloria, la honra. Señor, procura, Señor, en tus hijos, en tus hijas, Señor, el buscar la paz con todos los hombres y en especial con los hermanos de la iglesia. Y como consecuencia, Señor, viviremos una vida en santidad y así también, Señor, te podremos ver. Ayúdanos, Señor, a agradar tu corazón y a ser gente de adoración en estos tiempos que estamos en nuestra casa. Te bendecimos y te adoramos y te damos la gloria, la honra y toda la alabanza y la adoración a ti, el único Dios y verdadero, Señor, nuestro Dios todopoderoso. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el domingo a las 8:30 para seguir con este tema que está bien interesante. Muchas bendiciones. La paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.